Hola, soy Guerrero Rocío de Cuarto Electrónica. El día de hoy les voy a estar explicando el proyecto Búmetro. El Búmetro fue desarrollado originalmente en 1939 por Bell Labs para la medición y la normalización de los niveles de las líneas telefónicas. Actualmente suelen incluirse en equipos de audio para mostrar un nivel de señal en unidades de volumen. Este proyecto está conformado por 10 diodos LEDs, 11 diodos rectificadores 1N4007, 10 transistores BC548, un transistor BC337, 10 resistencias de 560 ohms, 10 resistencias de 1 kΩ, una resistencia de 1 ohm, un potenciómetro de 25 kΩ, un capacitor electrolítico de 10 microfaradios y 50 voltios, un conector de batería y una bornera de doble entrada. Para comprender más o menos cómo funciona el búmetro, les voy a explicar a continuación qué función cumple cada componente que contiene este proyecto. Empecemos por el diodo LED. Es un componente pasivo, es decir, un semiconductor, el cual emite luz cuando se lo polariza de manera directa en la unión PN, en la cual circula por él una corriente eléctrica. Su función en el proyecto es mostrarnos el nivel de señal de volumen que está recibiendo al estar conectado al estéreo. El diodo rectificador es un semiconductor PN, es decir, positivo y negativo. Cuenta con dos terminales, los cuales permiten la circulación eléctrica a través de un solo sentido. Este mismo se caracteriza por transformar la corriente alterna a corriente continua. Los resistores, o mejor conocidos como resistencias, son como componentes pasivos los cuales se oponen al paso de la corriente eléctrica. Estos no cuentan con una polaridad, por lo cual no importa cómo lo conectemos con los demás componentes. Su función en el proyecto es evitar que se quemen nuestros diodos LEDs. Esto lo logra al oponerse al paso de la corriente. Los transistores. Su función principal es controlar o regular una corriente grande mediante una señal muy pequeña. La amplifica, es decir, le aplica una señal de cierta magnitud y se obtiene una forma idéntica pero de una magnitud diferente. Nuestro siguiente componente es el potenciómetro. Es un resistor eléctrico con un valor de resistencia variable y por lo general ajustable manualmente. Su función al variar la resistencia es regular la intensidad de luminosidad que se va a visualizar a través de los diodos LEDs. Nuestro anteúltimo componente es el capacitor electrolítico. Es un componente pasivo, el cual es utilizado tanto en la electrónica como en la electricidad, el cual es capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Nuestro último componente es la bornera de doble entrada. Es un conector eléctrico en el que un cable se aprisiona contra una pieza metálica mediante el uso de un tornillo. Ya sabiendo la función de cada uno de nuestros componentes, ahora podemos ver cómo están ubicados nuestros componentes en nuestro esquema eléctrico. Un esquema eléctrico es una representación gráfica de las conexiones entre cada componente con otro, mostrando así también la simbología de estos y la forma correcta de cómo deben ir conectados. Luego de que nosotros tenemos listo nuestro diagrama eléctrico, podemos proceder a realizar nuestro diagrama de pistas. Nuestro diagrama de pistas es la representación gráfica de la conexión de los elementos o componentes en la plaqueta. Antes de realizar el proceso de quemado debemos de proteger nuestras manos y cara, ya que estamos expuestos a quemaduras y a ciertas sustancias tóxicas. En el proceso de quemado utilizaremos percloruro férrico, el cual actúa sobre la plaqueta quemando las partes de cobre no cubiertas por las capas de marcador. Ya finalizado este proyecto, únicamente quedan las pistas de cobre por donde habrá continuidad. Luego de terminar nuestro proceso de quemado, procederemos a realizar la perforación. Antes de perforar debemos de marcar nuestra plaqueta con un puntero y martillo. Con esto vamos a marcar las islas con un leve martillazo para evitar que a la hora de utilizar el taladro de banco se rompa la mecha que utilizaremos o en lo peor de los casos nuestra plaqueta se rompa. Luego de finalizar el proceso de perforado continuaremos con el proceso de soldadura. Este mismo será el último proceso
por el que pasará la plaqueta. Aquí también debemos de utilizar barbijo ya que trabajaremos con estaño. En este proceso lo que haremos es ubicar nuestros componentes guiándonos con nuestro diagrama eléctrico y siempre teniendo en cuenta las polaridades de nuestros componentes. Ya esto finalizado tendremos nuestro proyecto listo. Bueno, esta fue mi presentación, muchas gracias por escuchar y espero que les haya gustado. She has no idea you're alive.